perspectiva política, aunque hoy no tengo el título gracias a lo que justamente comentó Alejandro ahora, y es que por el hecho de no tener la libreta militar, pues obviamente no puedo obtener mi título profesional. Esa es una problemática concreta a la que nos vemos expuestos los jóvenes cuando nos rehusamos no solo a participar en el servicio militar obligatorio en las filas, sino también a ser parte de la reserva del ejército a través de portar este documento. Alejandro y yo y otros jóvenes más en diferentes partes del país, pues dijimos que no solo no íbamos a ir al servicio militar, sino que no íbamos a tener la libreta militar y pues tampoco íbamos a participar en ningún ejército legal o ilegal. Entonces, para desarrollar un poco esta parte, pues nos gustaría primero como responder un poco a la pregunta de qué es esto de la objeción de conciencia, que así como a primera escucha uno diría, uy, esa vaina es como medio esotérica, eso es como por allá para leerse el tarot, es una cosa por allá bien rara. Bueno, efectivamente, la objeción de conciencia, para hacer una primera definición general, la podríamos abordar desde dos perspectivas, una perspectiva jurídica y una perspectiva política. Entonces, desde la perspectiva jurídica, pues obviamente tendríamos que hablar del tema de los derechos fundamentales, y para el caso de la objeción de conciencia, de los derechos que son intrínsecos a la persona, que son propios de la persona y que el Estado protege, es decir, que son únicos de los individuos, no son derechos colectivos. En este sentido, el derecho, podemos decir que la objeción de conciencia es el derecho a negarse a prácticas, normas, leyes que van en contra de la conciencia del individuo, ya sea esto por razones filosóficas, políticas, morales, religiosas, humanitarias, en fin, ¿sí? Y desde este punto de vista, digamos que la objeción de conciencia es como esa posibilidad, como este derecho que nos protege ante cualquier incursión externa, por ejemplo del Estado o de la Iglesia, en nuestro fuero personal. Y es la posibilidad, el derecho que nos protege, ese fuero interno que tenemos como personas, ese ejercicio pleno que estamos haciendo de la libertad de conciencia, que es un derecho que se consagró en el artículo 18 de la Constitución Política Colombiana, ese que dice que nadie podrá ser obligado a actuar en contra de su conciencia, ni ser obligado a revelar sus razones de conciencia. Pues efectivamente este derecho es el que dice que todos tenemos un fuero interno y que no pueden haber intromisiones externas que nos obliguen a actuar en contra de esos principios éticos, morales, políticos que tengamos, ¿sí? Entonces, esa es una primera entrada al tema de la objeción de conciencia. Seguramente ya algunos y algunas se desanimaron y dijeron, no, pero esa vaina entonces no aguanta. Porque efectivamente desde el punto de vista del derecho uno podría decir que la objeción de conciencia es la reivindicación de un derecho liberal burgués, donde el sujeto se abstrae de cualquier colectividad y dice, ay, a mí no me jodan, yo quiero hacer con mi vida lo que me da la gana, ¿sí o qué? Y entonces desde ese punto de vista uno se podría desanimar un poco. Sin embargo, y ahí es donde entra la segunda definición, nosotros no hablamos de la objeción de conciencia solo desde una perspectiva del derecho, sino también como una apuesta política de transformación, ¿sí? Que busca, que es una apuesta ética en contra de la guerra, que busca eliminar todas las causas políticas, culturales, sociales y económicas que generan la guerra, ¿sí? En este sentido, la objeción de conciencia no es simplemente negarse a prestar el servicio militar obligatorio, a ser parte de la reserva, sino que es una apuesta política de transformación de la sociedad que parte del ejercicio de la no violencia activa, del antimilitarismo y de construir una sociedad que para transformarse no requiera las acciones violentas, el uso de las armas, la militarización y las altas inversiones de presupuestos para la guerra. Entonces, en esta perspectiva, nosotros también hablamos de la objeción de conciencia como esta apuesta política de transformación, que no solo involucra la acción del sujeto, del individuo en concreto que se rehúsa a algo, sino que se vuelve y se transforma en una apuesta colectiva de transformación, donde ya incluso deja de ser objeción de conciencia, para convertirse, por ejemplo, en desobediencia civil. Es decir, es objeción de conciencia cuando el sujeto es el que la pide, el que la argumenta. Pero deja de ser objeción de conciencia cuando ya un colectivo de sujetos, hombres o mujeres, dicen no. Y en este sentido es cuando se trasciende a la desobediencia civil o a otros lugares que, como por ejemplo en España llamaron la insumisión. ¿Sí? Es decir,
no va a acatar ninguna norma y desacuartelarse propiamente de los cuarteles, ingresando a ellos y pues después rehusándose a jurar la bandera. Entonces, es desde este sentido que nosotros sí pensamos que cuando hablamos del fenómeno de la militarización, que en Colombia es tan complejo, pues simplemente no podemos hablar de la objeción de conciencia solo del servicio militar obligatorio, sino como esta apuesta política de transformación. Es decir, el problema complejo de la militarización en Colombia no lo podemos resumir simplemente en el servicio militar obligatorio. Tal vez es una de sus expresiones más pequeñas, pero muy evidentes, que está sustentada y soportada por el Estado. Pero cuando hablamos del fenómeno de la militarización en Colombia tendríamos que ver otras prácticas. Por ejemplo, toda la existencia de otro tipo de grupos como las guerrillas, los paramilitares, los grupos delincuenciales organizados y otras formas en las que también las armas y la militarización están presentes, ¿sí? O por ejemplo lo que mencionaba ahora Alejandro con relación a las altas inversiones del presupuesto nacional para fines de defensa y fines militares, que actualmente, según el registro que hicimos el mes pasado, atiende la suma de 18.000 millones de pesos, ¿sí? Que eso es escandaloso cuando por ejemplo Alejo hacía la mención de la cantidad de soldados que hay por habitante. En ese sentido, entonces, es que nosotros sí pensamos que como el fenómeno de la militarización es mucho más complejo, pues en este sentido, objetar por conciencia no solo se hace al servicio militar obligatorio, sino a toda una dinámica militarista y cultural que soporta esto. Para dar otra de las expresiones en las que se da la militarización en Colombia, es evidente que Colombia ha tenido una construcción de Estado patriarcal, ¿sí? ¿Dónde, y qué es lo patriarcal? Donde el padre o el hombre se ponen a la punta de la sociedad y se vuelven el referente para todas las construcciones institucionales, de identidad y otro montón de cosas, para tener y evidenciarse este fenómeno en todo el tema que estamos viviendo hoy de violencia contra las mujeres, que según les comentaban ayer para el caso de Caquetá, pues es el segundo departamento en el que la salud de las mujeres se ve vulnerada, a causa no solo de la deficiencia en inversión de hospitales y otras cosas, sino principalmente por la violencia que ejercen los hombres ante las mujeres, con la excusa, por ejemplo, del amor, ¿sí o no? Entonces yo te amo y por eso te mato y por eso te golpeo por celo, ¿sí o no? Entonces cuando nosotros hablamos de todo el fenómeno de la militarización, también estamos haciendo referencia a toda esta construcción militarista y patriarcal que soporta las construcciones de género en Colombia y a la que muchas mujeres, muchas personas LGTBI se han rehusado en una clara expresión de objeción de conciencia, diciendo yo no quiero ser parte de esa construcción hegemónica, por ejemplo, de la masculinidad, y por eso mismo tampoco voy a la guerra, pero por eso mismo también construyo relaciones equitativas. Entonces, como podemos ver, en este sentido la objeción de conciencia tiene muchas otras expresiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová, por toda su construcción religiosa, pues se rehúsan a donar sangre porque justamente su sangre es una sangre propia, que tiene que ver con la sangre que les dio Dios, y obviamente pues no van a estar por ahí entregándola de ninguna manera. Otras personas que se niegan, como ya lo hemos conocido en Colombia, y es otra de las expresiones que conocemos, que es el tema del procurador cuando defiende la objeción de conciencia de los médicos a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí, no? Que digamos desde esta perspectiva podemos encontrar una dimensión de la objeción de conciencia bastante conservadora, ¿sí? Que violenta el derecho de las mujeres a ser autónomas en su propio cuerpo y a tomar decisiones sobre él, u otras formas de objeción que hemos podido identificar, que es por ejemplo la última de la que estaba hablando el monseñor Ordóñez, que era el tema de la objeción de conciencia de los notarios a casar personas del mismo sexo. Ustedes vean cómo es la institucionalidad pública de Colombia está hablando del tema de objeción de conciencia, pero desde una perspectiva retardataria y conservadora, ¿sí o no? Donde no busca ninguna apuesta de transformación de la sociedad, sino que lo que busca es poner a la sociedad en una situación altamente conservadora y que nos devuelve todo el entre comillas, progreso constitucional que ha tenido el país. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de hablar de la objeción de conciencia desde una perspectiva más amplia, y en ese sentido es importante hablar de la objeción de conciencia ligada al antimilitarismo, ¿sí? El antimilitarismo como una apuesta ética en contra de la guerra que busca eliminar todas las causas
económicas, políticas, sociales y culturales que generan y sustentan la guerra. ¿Sí? Entonces muchos van a decir, oiga, pero ¿y cómo nos vamos a defender ante este poder que tiene un cambio muy cerdo y que tiene todo a su favor para jodernos? Bueno, desafortunadamente en la historia no han escrito los ganadores. Y en esa historia, pues obviamente los ganadores son los que han usado las expresiones, muchas veces expresiones violentas, que no todas son nivelísimas, hay unas que por historia también han tenido que ser así, pero también eso ha hecho que se invisibilicen otras formas de lucha popular que han hecho transformaciones muy importantes. Entonces todos muchos van a decir, tengo este mamá a hablar de Gandhi. Sí, claro, Gandhi es una expresión concreta también de eso, pero obviamente Gandhi tenía todo un soporte religioso y cultural para hacer lo que hacía. Pero aquí en Colombia tenemos, como Alejandro mencionó hace un rato, muchas expresiones de eso también. Los palenqueros son una expresión clara de lucha popular no violenta que ha generado transformaciones importantes para el país. O los pueblos y las Naciones Unidas indígenas de Colombia también son una expresión clara de cómo, a partir de una resistencia milenaria de muchos años, se han resistido a ser doblegados y a ser desaparecidos por la cultura blanca liberal. Entonces, desde ahí también podríamos ver, por ejemplo, toda la resistencia pacífica que han hecho mujeres, frenteando todas las problemáticas de la violencia contra las mujeres, del patriarcado, en fin, podríamos documentar muchas maneras en las que la lucha popular no violenta ha tenido formas de luchar y que ha generado transformaciones significativas, lo cual nos pone a pensar que también es posible hacer la transformación de las sociedades de una lógica distinta a la de la guerra, a la de las armas, a la de la violencia, ¿sí? Y sin eso querer cuestionar todas las otras posibilidades, todas las formas como por ejemplo se ha dado el conflicto en Colombia, donde uno podría decir, sí, efectivamente hay causas históricas que nos han llevado a eso, ¿sí? Y han hecho que muchas personas opten al verse acorraladas o por opción política o en fin, por las armas. No las cuestionamos, pero lo que estamos queriendo decir con esto es que también hay otras opciones que es importante visibilizar, ¿sí? La guerra, la violencia y las armas no son o no han sido las únicas. El tema de la objeción de conciencia en Colombia, la objeción de conciencia en Colombia, o más bien para decir, en el mundo de la historia de la objeción de conciencia podríamos remitirla incluso hasta los griegos, cuando Yocasta se negó a participar en la muerte de su hermano y todas las sanciones que esto le generaba y tal, pues ahí podemos ya documentar un primer ejercicio de objeción de conciencia, cuando Yocasta se rehusó a cumplir una ley del Estado por una ley que ya tenía ancestral, como era el vínculo con su hermano. ¿Sí? Entonces, desde allá podemos ver, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Alemania fueron asesinados 50.000 objetores de conciencia que se rehusaron a prestar el servicio militar obligatorio en el ejército nazi, y por eso pues fueron perseguidos y asesinados. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de Vietnam, donde muchos jóvenes se rehusaron a ser parte de esa guerra, y en cambio se pusieron a hacer otro montón de acciones para transformar. Entonces, para seguir con la línea de lo que decía Alejandro, en este sentido, la objeción de conciencia no es una evasión. No es decir, no, yo no quiero ser parte de la guerra y ya, me desentiendo de todo. No, por el contrario, lo que busca es ser una forma de transformación que no recurre a la guerra, pero que sí es activa y se preocupa por transformar toda la dinámica de un país. Es decir, que no es indiferente. Entonces, como les decía, en Colombia este tema de la objeción de conciencia empieza más o menos en el 88, y se generó por un problema particular que estaba viendo en ese momento, y es que muchos de los jóvenes que habían sido obligados a ser parte del ejército, dentro de los batallones, cuando les entregaban los fusiles después del entrenamiento militar, lo primero que hacían era pegarse un tiro, ¿sí? Y entonces empezó a haber una problemática muy grave de jóvenes que, estando dentro de los batallones, se estaban suicidando. Entonces, ante esta preocupación, organizaciones como el CINEP, como la Iglesia Menonita de Colombia, algunas organizaciones de derechos humanos preocupados por esta problemática, empezaron a abordar este tema de la objeción de conciencia. Recordemos que al final del 80 pues estaba dando toda el tema de la constituyente y se estaba empezando a fraguar todo esto. Entonces ahí mismo empezó también una lucha porque se hiciera un reconocimiento explícito en la Constitución del derecho a negarse a participar en la guerra, es decir, el derecho a la objeción de conciencia. Desafortunadamente eso no pasó en Colombia, no se reconoció taxativamente el derecho a la objeción de conciencia,
sino el derecho a la libertad de conciencia, que es el famoso artículo 18 que mencionamos ahora. Y en este artículo, pues básicamente se reconoció que todos podíamos tener el ejercicio de la libertad de conciencia, pero pues la cosa quedó en un limbo y la objeción de conciencia no se pudo desarrollar. Con el agravante de que se generó en la Constitución del 91 una contradicción interna. Es decir, mientras que en el artículo 18 decía que usted podía tener libertad de conciencia y que nadie podía obligarlo a actuar en contra de su conciencia, en el artículo 216, que es la parte de las obligaciones constitucionales, me dice, aunque usted tiene ese derecho, también tiene la obligación de prestar el servicio militar obligatorio o de tomar las armas cuando las necesidades públicas así lo requieran. Entonces, ¿por qué decimos que es una contradicción? Porque le dicen a usted, no lo vamos a obligar, en el otro le dicen, sí lo vamos a obligar, pero con una diferencia grande. Y es que el artículo 216 de la Constitución fue reglamentado a través de la Ley 48 de 1993, que es la ley que regula la forma como se debe definir la situación militar en Colombia. ¿Sí? Mientras que el artículo 18 pues no tenía ninguna ley, no tenía ninguna reglamentación, y en este momento insistimos en que no debería tenerla porque pues, por ser un derecho fundamental, ustedes saben que pues los derechos, solo por estar en la Constitución, pues ya son leyes de leyes, y no requieren ser reglamentados para hacer un ejercicio pleno de esos derechos. Sin embargo,